Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Marco Antonio Lozano y estás en Recupera tu Salud TV. ¿Sabías que gran cantidad de personas en México tienen que tomar medicamentos por algún motivo? ¿Y sabías que estos medicamentos pueden provocarte un daño en la audición temporal o permanente? Bueno, el día de hoy vamos a tocar ese interesante tema, así que no le cambies, quédate con nosotros. Recupera tu Salud TV. No, en realidad no, pero he sabido que hay medicamentos que tanto te dañan el cerebro, te matan neuronas, son bastante fuertes, pero de la pérdida auditiva, la verdad no. No, por medicamentos no. O sea, yo sabía, pero por el ruido, por ejemplo, traer los audífonos te hace la pérdida auditiva, pero jamás por un medicamento. No. Todos los medicamentos para la gripe, me imagino. No sé cuáles sean constantes, pero creo recordar que incluso cuando hay una medicación equivocada puede provocar un choque anafiláctico que derive en un trastorno auditivo o en alguna otra alergia, algo por el estilo, algo que afecte pues al sistema inmunológico. Sí. Bueno, hay algunos medicamentos, antibióticos principalmente, que dañan el nervio auditivo. Sí, no recuerdo ahorita el nombre genérico, pero sí sé que hay algunos medicamentos. Pues qué interesante ver cómo todos de alguna forma sabemos que los medicamentos nos pueden causar daño en muchas estructuras, entre ellas el oído, pero no sabemos a ciencia cierta cómo causan este daño. Entonces hoy tenemos a una invitada, verdaderamente un honor contar con ella. Ella es la doctora Erika Vargas Betancourt, especialista en audiología, otoneurología y foniatría, y muy importante, es un miembro certificado por el consejo de su especialidad. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por permitirme llegar a todos los lugares de México en donde se va a reafirmar lo importante de la salud auditiva. Y entrando de lleno al tema, doctora, ¿existe la pérdida de la audición por el consumo de medicamentos? Sí, doctora, efectivamente existe la pérdida de audición por el consumo de medicamentos. Como bien sabemos, la mayoría de los pacientes son necesario que utilicen medicamentos para tratarse diversas enfermedades. Cualquiera de estas medicinas o fármacos están compuestos por químicos. Estos químicos suelen ocasionar lo que se llama efectos adversos, que son efectos indeseados para tratar la enfermedad del paciente. Estos efectos adversos suelen causar lesión o toxicidad en alguna o algunas partes de nuestro organismo. Cuando el órgano que se encuentra afectado es el oído, a estos medicamentos les llamamos ototóxicos y entonces de ahí se desarrolla, entre otros síntomas, la pérdida de audición. Entonces, esta pérdida de audición provocada por medicamentos ototóxicos, que son tóxicos para el oído, es provocada por alteración de células sensoriales, imagino, del oído interno. Sí, efectivamente, y tratando de ampliar un poquito el panorama para dar una explicación más precisa, nosotros tenemos a grandes rasgos el oído con una parte externa, una media y una interna. La parte que se daña con los ototóxicos es la interna. En la parte interna tenemos otras dos áreas, una se llama vestibular y la otra coclear. La vestibular no nos compete mucho el día de hoy. La vestibular se encarga del equilibrio, de que las personas caminemos derecho con el apoyo de otras partes de nuestro organismo, como la visión y la propiocepción. Bien, lo que nos incumbe ahora es el daño a la cóclea, que es el caracol,
Las células de las cuales usted me habla están dentro de la cóclea en un organito muy pequeño, maravilloso, que es el que hace posible el milagro de la audición. A estas células las llamamos sensoriales. Hay de dos tipos, células ciliadas internas y externas. Ambas se pueden dañar, pero las más afectadas son las células ciliadas externas. Las externas. ¿Y a qué se debe específicamente la pérdida de la audición por la ingesta de estos medicamentos? Bien, cuando el paciente está utilizando la medicina, el fármaco, este tiende a acumularse dentro de las células que comentamos hace unos momentos, las células ciliadas externas dentro del oído. En este lugar suelen aumentar la permeabilidad de la membrana de la célula, introduciéndose incluso hasta algunos organitos que se encargan de proveerle de energía a esta misma célula. Hay una alteración disfuncional totalmente de la producción de entrada y salida de calcio, de potasio y de magnesio, y esto provoca precipitadamente la muerte de la célula, también llamada apoptosis. Qué grave y qué importante, porque esto no es reversible. Dependiendo del medicamento que estemos utilizando, en algunas ocasiones puede ser reversible, otras no lo es. Lo podemos encontrar también como un daño permanente o un daño temporal, pero dependiendo, insisto, del tipo de medicamento que se utilice, será la respuesta que tengamos. Qué interesante, no le cambies. Yo creo que muchos de nosotros llegamos a tomar medicamentos de forma constante y no sabemos si esto nos puede causar un daño a nivel del oído. Vamos a un corte comercial y regresamos. BTC Clínicas. Recupera tus oídos. No importa el tipo de pérdida auditiva que padezca, BTC Clínicas es la mejor solución para recuperar sus oídos. Solo en BTC Clínicas tenemos la audiometría más completa del país sin costo. Nuestros audioprotecistas, certificados por la Universidad Autónoma de Guadalajara, le realizarán la valoración de forma profesional y con equipos de tecnología de punta. Si necesita auxiliares auditivos, tenemos el adecuado para usted, ya que se lo personalizamos conforme a su pérdida auditiva. Además, tenemos el mejor costo del mercado en dispositivos con calidad europea. Llame al número que aparece en pantalla y aproveche nuestras promociones. Agenda una cita hoy mismo. BTC Clínicas. Recupera tus oídos. Ya estamos de regreso en Recupera tu Salud TV. Y doctora Erika, ¿cuáles son las personas más vulnerables al daño en la audición por ingesta de medicamentos? Bien, voy a tratar de concretarte la respuesta porque es una respuesta muy amplia la que debería de darte. Empiezo por el rango de edad. Según la edad, hay pacientes que son más vulnerables que otros. Por ejemplo, los recién nacidos son más vulnerables. Los mayores de 60 años también son personas que son muy vulnerables. Esto por la deficiencia en su organismo de defenderse ante algunos medicamentos tóxicos para la salud y obviamente también para el oído. También tiene que ver el género. La mujer es más susceptible a cierto grupo de medicamentos, como los macrólidos, eritromicina. Tiene que ver también si hay enfermedades asociadas, tipo metabólico, hipertensión arterial sistémica, diabetes, problemas del colesterol, hipertrigliceridemia, etc. Tiene que ver también si las personas están utilizando otro tipo de medicamentos ya per se ototóxicos, como aquellos que están dentro de tratamientos antineoplásicos y le suman la radioterapia, la quimioterapia, entre otros. Pues como vemos es una amplia gama de medicamentos y en México hay muchas personas que padecen hipertensión, diabetes. ¿Qué pasa con estos adultos mayores principalmente que tienen que tomar sus medicamentos constantemente?
El consejo más exacto que se les puede dar a todos los pacientes, independientemente de las enfermedades de las que sean portadores, es que sigan a pie de letra las indicaciones de las prescripciones de los médicos. Si no lo hacen así, que es una situación muy habitual, tienden a hacer modificaciones en la posología o dosificación de estos medicamentos y en ese momento podrían ponerse en riesgo y causarse una pérdida de audición, según el medicamento que se esté utilizando, sobre todo porque los medicamentos que más utilizamos para las enfermedades más comunes en México tienen un cierto grado de ototoxicidad, como serían los que se usan para la presión arterial sistémica, la diabetes, el problema del colesterol alto, los triglicéridos altos, entre otras muchas. Claro, casi siempre van ligados y muy importante lo que menciona la doctora. Por favor, jamás se automediquen, no le hagan caso a la comadre, no le hagan caso al vecino. Tienen que acudir con una persona ética y certificada como la doctora. Entonces, ya tenemos una persona que está presentando problemas de audición por medicamentos. ¿Cuáles son los síntomas que llegan a presentar? Okay. Dependiendo del medicamento que se esté utilizando, será la parte del oído que se vaya a dañar. Una parte es la parte vestibular. Ahí suele originarse síntomas como vértigo, desequilibrio, mareo, entre otros. Si la parte que se afecta es la coclear, entonces vamos a tener manifestaciones como las que nos incumben el día de hoy, que es la pérdida de audición comúnmente llamada. También la conocemos como hipoacusia y significa que hay una disminución de la sensibilidad en la capacidad de la persona para escuchar. Suele acompañarse de otros síntomas como zumbidos a los cuales llamamos acúfenos, como dolor de oídos ante sonidos muy intensos, a esto le llamamos algiacusia, o también puede presentarse la sensación de que se escucha más, a esto le llamamos hiperacusia. Lo más común es la pérdida auditiva. Pues ya ven qué grave, puede haber efectos verdaderamente importantes a nivel del oído. Por eso es tan importante que no abandones el diagnóstico o el tratamiento en caso de que lo necesites. Y bueno, también va a ser muy interesante este tip que vamos a ver a continuación. Es un tip de cómo recuperar tu salud. No le cambies, aquí te esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Elín Brito Pérez y hoy te voy a dar 5 tips para tener una vejez saludable. Pero antes, déjame contarte que en el año 2050, 1 de cada 5 serán adultos mayores. Esto quiere decir que actualmente, de ser 900 millones, en el 2050 seremos 2.000 millones de adultos mayores. El primer tip es acudir a tu médico. Recuerda que nosotros los médicos somos los que valoramos cómo va tu salud. Después de los 40 años empieza el metabolismo a envejecer día a día y nosotros no nos damos cuenta. Es muy importante que te realices estudios de laboratorio y gabinete, como lo es saber cómo está funcionando tu glucosa, tu hipertensión y así evitar enfermedades crónico-degenerativas en un futuro. El tip 2 es acudir al psicólogo. La salud mental es muy importante. Esto no quiere decir que tengamos alguna enfermedad psiquiátrica, sino vamos a evitar los trastornos como la depresión y evitar que lleguemos al suicidio. Tip número 3. Recuerda que al llegar a esta edad nuestros huesos se debilitan, por lo tanto, si llegas a tener una caída es muy importante que acudas con el especialista, así evitaremos en un futuro alguna lesión más grave. Tip número 4. No a la automedicación. Es muy importante no hacerle caso al primo o al vecino. Recuerda que ellos no tienen el conocimiento y esto puede perjudicar tu salud. Lo mejor es acudir con el especialista. Tip número 5. Una vida sexual activa. Recuerda que nuestra vida sexual es muy importante, nos hace liberar endorfinas y así poder tener una vida placentera y feliz. Soy la doctora Elín Brito, espero te hayan servido estos tips, nos vemos en la siguiente ocasión. ¿Eres uno de los 14 millones de mexicanos con problemas de audición? ¿Escuchas, pero no entiendes? En BTC Clínicas recuperamos tus oídos con el tratamiento auditivo más completo del país. ¿No me crees? Te invito a que veas y escuches lo que sigue.
yo escuchaba pero no entendía las palabras. Por eso me di cuenta de que no oía yo bien. No, poco a poco fui viendo que no oía yo bien hasta que se agudizó más. Sí, no podía yo convivir con determinadas personas de acuerdo a los sonidos o su fonación de ellos. No con todo mundo, pero sí, pues me sentí incómoda porque decía, pues, ¿por qué hablan así? Si no hablan claro, yo no escucho. Algunos familiares a veces llegaban y estaban platicando de algo y de repente yo ya no oía nada. Sí, no les decía nada, pero yo sabía que no había entendido, no había escuchado nada. Me explicó perfectamente el por qué tenía yo que usar los aparatos, ¿sí? Porque que el cerebro se acostumbra a no escuchar, así a no oír, dice, y se va perdiendo más la audición. Los aparatos que usan para diagnosticar de cada oído, ¿sí? O sea, unos aparatos muy sofisticados, buenos, con la computadora y varias cosas que me pusieron, audífonos y todo, si oye, no oye, cuáles las palabras no oía yo, qué sonidos, ¿sí? Me fui contenta. Vaya, ya escucho bien todo, ruidos y todo. Antes no escuchaba yo los ruidos ni de la calle, ni de nada. Como que se sorprende uno de lo que no escuchaba uno. Sí, claro que sí. Yo les voy a comentar a todas las personas que yo conozco que no oyen o que tienen aparatos que no les sirven, ¿sí? Pues que vengan a esta clínica. No les voy a decir que pues yo estoy muy bien, que escucho bien y que además la atención que tienen aquí, los aparatos y todo, con que no nada más es de decir cualquier aparato, cómo es la atención personalizada de ellos, muy profunda. Sí, yo agradezco a estas clínicas el haber recuperado y además, pues, la atención sobre todo, ¿sí? Agradezco que encontré esto que era lo que yo necesitaba. Yo estoy feliz por esto, por haberme encontrado estas clínicas que me devolvieron mi audición que tanta falta me hacía. Agenda una cita hoy mismo y comprueba que solo nosotros tenemos el mejor tratamiento auditivo de todo el país. BTC Clínicas. Recupera tus oídos. Ya estamos de regreso en Recupera tu Salud TV. Y doctora Erika, ¿qué tan común en México ha aumentado la frecuencia de personas con pérdida de audición por tomar medicamentos? Fíjate que es una pregunta interesante. Hasta hace unos años la incidencia era bastante variable, dependiendo del medicamento que se utilizara y según las enfermedades, como según los factores de riesgo asociados que te comenté hace unos minutos. De manera que la incidencia iba desde un 12.5% hasta incluso el 100% en algún medicamento en particular. Actualmente esta incidencia ha disminuido bastante y esto se debe a que en México ha entrado la regularización de un grupo de medicamentos que son muy tóxicos para el oído. Este grupo se llama aminoglucósidos y dentro de ellos existen una gran cantidad de antibióticos que usábamos indiscriminadamente para tratar más que nada infecciones del tracto respiratorio. Ahora se necesita una receta para poder adquirirlos y entonces ha disminuido la incidencia. ¿Y nos podría dar algunos ejemplos de medicamentos que provocan un daño temporal? Sí, efectivamente, la mayoría de los medicamentos que conocemos como ototóxicos suelen ser irreversibles o permanentes. Una poca cantidad es reversible o temporal. De manera que para que estos sean dañinos tienen que ser dosis muy altas
dosis que generalmente los médicos no indicamos, son las cuestiones en las que los pacientes se automedican. Un ejemplo de ello es el ácido acetilsalicílico que usamos para dolores de cabeza, dolores de rodillas, de cualquier parte de nuestro cuerpo, ampliamente utilizado. También otro grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de esto se encuentra el naproxen, la indometacina, la ibuprofeno, etc. Todos estos a dosis altas, repito, pueden causar toxicidad. Lo bueno de esta parte es que si se usan tal cual las prescribe el médico, no causa ningún daño. Y si pudiera haber alguna sintomatología, esta se revierte en cuanto el medicamento se suspende. Y fíjense qué importante, porque este tipo de medicamentos normalmente los venden sin receta. Entonces cualquiera puede adquirir estos medicamentos y hacer mal uso de ellos. Y ahora el siguiente grupo, que es lamentablemente el más frecuente. Algunos ejemplos de medicamentos que puedan provocar un daño permanente. Hablábamos hace unos minutos del grupo de los aminoglucósidos, que son antibióticos que se usaban indiscriminadamente para tratar las infecciones de vías respiratorias primordialmente. Sin embargo, ya no están afectando tanto. Sin embargo, esos, en la actualidad, si se tienen para preservar la vida que utilizar a dosis muy altas, pueden causar el daño auditivo y este es totalmente irreversible. Otro medicamento que es de los más estudiados, el cisplatino, es un medicamento que se utiliza como coadyuvante en el tratamiento de problemas de tumoraciones. Si estas son en cabeza y cuello, entonces los riesgos son mucho mayores porque suelen asociarse a radioterapia o a quimioterapia y entonces ahora sí que es totalmente irreversible la pérdida. Son dos ejemplos de los más comunes, pero también hay diuréticos que se utilizan. Estos son para perder líquidos. Los diuréticos son como el tipo furosemide y si hay daño renal, se agrava el problema. Si hay daño hepático, se agrava el problema. También hay otro grupo que se llama quininas, también son irreversibles. Estos medicamentos cada vez son menos utilizados en México, se utilizan para tratar el paludismo. Pues realmente es una gran cantidad de medicamentos los que pueden provocar un daño permanente. Así es, un daño permanente que en este tipo de medicamentos muchos de ellos son prescritos por los médicos y muchísimos otros no lo son. Entonces están al alcance de todos. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Es importante también recordar que el grado de pérdida de audición o de hipoacusia va a depender del tipo de medicamento que estemos utilizando. Habrá algunos que causen una pérdida leve, media, y hay otros que dejen en una sordera profunda, por así llamarles. Entonces es muy delicado automedicarse. Hay que seguir instrucciones de los médicos, definitivamente. Qué grave es todo esto. Y bueno, vamos a una nueva sección, una entrevista que también va a ser de mucho interés para ti. Y regresamos. Bueno, cuéntanos, ¿alguna lesión auditiva, alguna pérdida auditiva alguna vez también has tenido? Fíjate que nunca, solamente cuando recuerdo que un luchador llamado Ray Mendoza, era un luchadorzazo, ¿verdad?, que se hizo rudo. En un momento dado que me sacó del ring, le quitó la caja de refrescos a un vendedor y agarró y me la estrelló en la cabeza. Vi pajaritos como en las películas. Momentáneamente estuve sordo, pero ya después recuperé, a los pocos minutos recuperé, ¿verdad?, ya la forma de oír, ¿verdad? Así que fue ese momento, pero de ahí en fuera no he tenido ningún problema del oído. Ok, perfecto. Bueno, aunque te encontramos de manera extraordinaria, dinos qué hubieras hecho tiempo atrás para mejorar tu salud ahora. Bueno, pues más ejercicio. Más ejercicio todavía. Yo empecé a hacer ejercicio de los 16 años. Me encantó el ejercicio porque era muy delgado. Creo que no hay marcha atrás. Creo que lo que hice estuvo bien. No me arrepiento de lo que he hecho. Gracias al deporte, gracias a la alimentación, la constancia
qué es lo importante dentro de tener un buen físico, la alimentación, constancia, perseverancia, qué es lo importante para llegar a tener salud hasta donde Dios quiera. Lo importante de esto es mantenerte haciendo ejercicio, mantenerte dentro de una alimentación adecuada, que es lo importante. Eso te va a dar vida, te va a hacer un ser humano mejor para tus amigos, para tu familia y para que tengas una vejez feliz y saludable. BTC Clínicas. Recupera tus oídos. No importa el tipo de pérdida auditiva que padezca, BTC Clínicas es la mejor solución para recuperar sus oídos. Solo en BTC Clínicas tenemos la audiometría más completa del país sin costo. Nuestros audioprotecistas, certificados por la Universidad Autónoma de Guadalajara, le realizarán la valoración de forma profesional y con equipos de tecnología de punta. Si necesita auxiliares auditivos, tenemos el adecuado para usted, ya que se lo personalizamos conforme a su pérdida auditiva. Además, tenemos el mejor costo del mercado en dispositivos con calidad europea. Llame al número que aparece en pantalla y aproveche nuestras promociones. Agenda una cita hoy mismo. BTC Clínicas. Recupera tus oídos. Pues ya estamos de regreso y agradecemos infinitamente a la doctora Erika Vargas Betancourt por su excelente plática. Nos dejó cosas de mucho valor. ¿Algún comentario final que desea hacer, doctora? Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la invitación primeramente, y el consejo que le puedo aportar a todas las personas que nos están viendo en casita es que cuando sean usuarios de medicamentos sigan al pie de las letras las indicaciones, las prescripciones de sus médicos para que no haya un riesgo mayor. Además de que si por algún motivo llegasen a presentar alguno de los síntomas o molestias que hemos venido platicando a lo largo de la charla, no duden en acudir a realizarse una valoración de su oído con médicos audiólogos, o hay sitios también en los que suelen hacer estudios de audición. Idealmente sería un médico. Exactamente. Recuerda siempre cuidar tu salud. Tus órganos de los sentidos son verdaderamente importantes y al mínimo síntoma en tu audición, tomes o no medicamentos, muy importante, como dice la doctora, realizarte siempre una valoración. Este fue tu programa Recupera tu Salud TV. Yo soy el doctor Marco Antonio Lozano y te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga.